¿Estamos? Sí. Espera que viene una señorita que no se sienta mal pensando que estamos demorando el comienzo por ella, pero estamos demorando el comienzo por ella. No te sientas aludida, por favor. Esperamos que nos den el ok ellos. Y... Sí, sí. ¿Listo? Bueno, buenas noches. Una reunión más del Club de Traductores. Repetimos exactamente lo mismo de siempre. Nos reunimos 2 veces por mes, generalmente el primer y el tercer lunes de cada mes, aunque últimamente no. Nos hemos reunido en otros momentos siempre el lunes, aunque probablemente en algún momento nos reunamos en otro día de la semana también. O sea, lean por favor la agenda en el blog para saber exactamente, porque ya les puedo informar que la semana que viene, que tenemos la primera mesa de julio con Fabián Iriarte, que viene de Mar del Plata, es profesor en la Universidad de Mar del Plata, no va a ser a las 7, sino a las 8 de la noche. Que sea el lunes que viene, que sea bien claro, porque el mes de julio no van a ser a las 7 de la tarde, sino a las 8 de la noche las reuniones. Fabián Iriarte es, aparte de ser traductor, básicamente del inglés, es profesor de literatura comparada en la Universidad de Mar del Plata, es poeta y tiene una charla que se anuncia como el traductor es un traidor. Él, aparte de trabajar sobre el terreno de traducción desde el campo de batalla, es también un investigador de la traducción. Él hizo una investigación bastante pormenorizada de la poesía que publicó el Centro Editor de América Latina en varias de sus colecciones y también, si no me equivoco, hizo una investigación sobre la poesía que publicó el Diario de Poesía en su momento. El lunes 18, en cambio, vamos a tener una charla acá con Alan Pauls. El tema es abierto, probablemente esté vinculado a traducción y narrativa. Y sabemos, sí, que probablemente la primera charla del mes de agosto va a ser con Beatriz Sarlo, también sobre temas de traducción. Les pido, como hacemos siempre, que en todo caso cuando se produzca el diálogo que ocurre luego de que nuestro invitado haga su presentación, y yo la verdad que tengo bastante curiosidad justamente por el título de la traducción y guerra, la traducción y la guerra, y la idea es entonces que si van a decir algo, ya sea preguntar algo, acotar algo, esperen a recibir el micrófono justamente porque están siendo grabados. Como digo siempre, Cristina Kirchner lo ve más tarde esto. Así que bueno. No voy a hacer ningún chiste a propósito de River, aunque tengo varios, pero bueno, decirle básicamente a los traductores riverplatenses que lo lamentamos mucho. Y bueno, en el día de hoy lo tenemos a Matías Serra Bradford, aparte de ser traductor. Matías es escritor, aparte de ser escritor, también trabaja como articulista en el periodismo cultural y hasta hace bastante poco, de acuerdo a lo que estábamos charlando hace un rato, era uno de los editores de La Bestia Equilátera, la editorial La Bestia Equilátera. Bueno, te damos la bienvenida. Gracias. Y te lanzamos a las fieras que son todos estos. Bueno, buenas noches. Yo le pregunté a Jorge si podía leer algo, un poco por timidez y por otro lado porque me parecía más serio preparar algo. Tengo siempre esa cosa un poco protestante de tener que trabajar, incluso cuando me invitan a algún lugar. Les voy a leer un texto un poco zigzagueante, digamos, que nunca se aleja del tema de la traducción, de todas maneras. Mi primer enfrentamiento con la traducción se dio poco antes de los 12 años, con el inicio de la Guerra de las Malvinas.
Mi bisabuelo materno, nacido en las afueras de Londres, había llegado al puerto de Buenos Aires a los 15 años, casi 7 décadas antes, para trabajar en los ferrocarriles. Nunca perdió su acento, como si todos los años acabara de cruzar el Atlántico. En abril de 1982 mi bisabuelo vivía en un departamento de la calle Valentín Gómez. Tenía más de 90 años y odiaba, como lo hace la gente a partir de cierta edad, en cantidades parejas, a Thatcher y a Galtieri. De todos los parroquianos de su bar en Almagro, esos meses, el único que le retiró el saludo fue, no tan irónicamente, un comisario retirado. Cuando nos los contó, quise creer o entender eso como un percance lingüístico, algo referido a que o no le entendían su castellano o él no entendía el de los otros. Hostilidades a menor escala. Como sea, una guerra, cuya semilla no es tan disímil a la de una pelea callejera, se produce cuando una de las dos partes decide que las palabras no alcanzan. Había un contraste muy grande entre el «Viva la patria» que gritó el profesor de historia en el patio del colegio el 2 de abril y los que nos contaba Mr. Pop, así lo llamaba mi abuelo, su hijo, es decir, una especie de señor Pa, que intentaba replicar en inglés el trato de usted que se dispensaban en castellano. Para mí la guerra fue entonces un problema de idioma, un problema grave porque me costaba creer que la incomprensión, para resumirlo en una palabra, matara a chicos apenas más grandes que yo en ese momento. Los antagonistas no se entendían, eso es lo primero que candoroso creí deducir. Lo que los argentinos decían de los ingleses, pensaba yo, era por equivocación, debían querer decir otra cosa. No podían tenerle tanto odio a otro pueblo, o no por lo menos si conocieran a mi bisabuelo, riéndose a carcajadas con Tom y Jerry, dos criaturas en guerra permanente, aunque prefirieran prescindir de cualquier idioma. Tampoco aportaba gran cosa a la historia, encarnada en la figura de ese profesor exaltado, enfervorizado a costa de la muerte de personas que merecían otra cosa que inmolarse por palabras abstractas, como patria, que no tiene traducción. No es improbable que ahí haya nacido mi afición por viajar de un idioma a otro, ida y vuelta, una afición por el arte de sortear la tentación del malentendido, que es la traducción. Tal vez fue eso lo que formó en secreto mi convicción de que la traducción podía ser un trabajo de conciliación, de pacificación, un armisticio, deseado por quien se encuentra en medio de un fuego cruzado. Muchos excelsos traductores norteamericanos del japonés se quedaron allí, en Japón, después de la Segunda Guerra, gracias a una devoción atizada por la culpa, lo que no constituye una rareza. Hoy, casi 30 años después de 1982, estoy cada día más convencido de que la traducción es una de las pocas ocupaciones civilizadas que le van quedando al mundo. Todavía jugaba en otoño de 1982 a los soldaditos, era el único de la clase que lo hacía, aunque por supuesto a nadie se lo hacía saber. Supongo que callar era un modo menos evidente de cambiar unas palabras por otras. Y el otro choque entre los diarios que empezaba a leer, entre ellos el Buenos Aires Herald, paradójicamente de los más objetivos y valientes en esa época y en la década anterior, y mis batallas en la alfombra de casa, se daba otro problema de, si no traducción, de adaptación, un asunto de versiones y escalas. Horas me pasé jugando solo, un viajero frecuente que acumulaba millas para ganarme de premio un oficio en el que también jugaría solas horas y meses enteros. Se me ocurre que el traductor está entre los tímidos, los que tartamudean, los de pocos amigos, los que buscan compañía entre caídos y ausentes. Uno traduce para llegar a la mayor intimidad con un autor, para haber pasado una recámara secreta. Esto sugiere, no muy equivocadamente, algo infantil y hasta escolar. Quiero ser el mejor amigo de ese escritor, el íntimo, el que lo conoce como nadie. Y sin embargo, la traducción vive de la guerra. En primer lugar, entre dos lenguas, una de ellas más poderosa, la del original, o prestigiosa, como el inglés, francés, alemán, italiano. Ahora el español parece haber ganado o recuperado terreno. Y la otra lengua, la que trabaja en función de la que llegó primero, la que espera con displicencia que otra le toque la puerta. A cada idioma, sobre todo plantado frente a otro, le cabe la definición de territorio según el mundo animal, cualquier territorio defendido. La guerra para un traductor, y no solo para él, se da por otra parte contra el contexto cotidiano, la falta de tiempo, las presiones de dinero, la fecha de entrega jocosamente pactada, los otros compromisos. En el raro caso de un traductor que no tiene otro trabajo, sin duda tiene otra u otras traducciones. ¿Y qué es la traducción sino darse trabajo mientras no se puede pensar por sí mismo, trabajar con el trabajo de otro? La guerra se da para el traductor también en un plano más reservado todavía. Es inusual el caso de un traductor que no escriba, aunque más no sea una obra escueta como José Bianco, o clases o artículos dispersos como Enrique Pesoni, o poemas ocasionales como Mirta Rosenberg. Nunca fallan cuando escriben. Son veteranos de la transparencia. Es el trofeo que entrega la abnegación al cabo de sucesivos vía crucis. La traducción es la materia obligatoria de un aprendiz de escritor. Debería ser la traducción materia obligatoria en todos los colegios, por la clase de ejercicio lingüístico, lógico y moral que implica. Traducir es hacer algo por el otro, hacerlo todo por el otro.
El de la traducción es un oficio más solitario que el de la escritura, pero en el que irrumpe un alto componente de afecto, de impulso por celebrar otra vida, una vocación venerada. Es una ocupación de las pocas que podrían aspirar a la santidad. Aunque no sea una obra propia, expuesta con o sin orgullo para ser atacada y, si es posible, bombardeada, la traducción es la más vulnerable de las artes y es paradójicamente la más muda. El texto está allí impreso, inamovible, y no se le puede poner una nota al pie a cada oración, explicando el porqué de una resolución. La traducción es una rama no comercial de la teoría de la decisión, apelando al apuro para la entrega, la mala paga, los hijos trepados al cuello. Lo quiera o no, un lector está juzgando permanentemente una traducción y no se le pueden no permitir a la traducción los atenuantes que no merece la escritura propia. La traducción invita constantemente, pues, a abandonar la escritura propia. En cambio, un traductor Rimbaud parece una figura imposible. Abandonar la escritura es fácil, debería ser lo natural. A lo que Dios me oiga nos inclinemos todos. Pero ¿cómo se abandona la traducción? ¿Cómo resignarse a dejar tantos casilleros vacíos de la literatura extranjera si uno tiene una mínima vocación evangélica? Hay escritores que traducen, que se valen de la traducción como un ejercicio preliminar, un preparativo para la escritura propia, lo cual puede poner en riesgo la terminación, como cuando se habla de la terminación de un mueble, de lo que se está traduciendo. En general son escritores o poetas que consideran la traducción una enemiga porque le quita tiempo a la obra propia y le concede una importancia excesiva a la obra de otro. La traducción deja la obra propia inconclusa, sí, pero la traducción de poesía es la obra verdaderamente inconclusa. Si un escritor jugara a querer obtener el prestigio alucinado de una obra inconclusa, debería ir corriendo a dedicarse a la traducción de poesía. A la vez, pero esto no lo admitimos ni en público ni en privado, la traducción se convierte paradójicamente en un aliado de hecho para no escribir la obra propia, aludiendo falta de tiempo o un excesivo contacto diario con las palabras. Para el traductor su obra nunca llega. Lo que podría servir como adiestramiento termina por agotar todas las fuerzas. Y cuando uno logra originar algo propio, lo más probable es que resulte intraducible. Lo verdaderamente intraducible, dicho sea de paso, es el topónimo, el nombre de una calle, un barrio, un río. ¿Qué puede entender un belga cuando lee en medio de una frase traducida al flamenco la palabra Valentín Gómez, la palabra Almagro? ¿Cómo puede presentir todo lo que son capaces de decir esos nombres sin recurrir al menor adjetivo? Hablando de entendimiento, yo creo funcionar bien al escribir cuando hay cosas que redacté que justamente no entiendo. Es como si la incomprensión fuera para mí una prueba, una norma de calidad, la contraria de la que uso al traducir. El trabajo de adivinación al que alude Frank Kermode cuando se discuten, por ejemplo, los originales de Shakespeare, lo que se conoce como sus originales, las primerísimas ediciones, es una práctica bastante más corriente, con esto quiero decir más necesaria, no vergonzosa, de lo que uno querría creer, sobre todo en la traducción de poesía. La traducción podría considerarse como un contrabando fronterizo, un deslizamiento entre una lengua y otra, es decir, un traslado en una zona resbaladiza, pero también como un desliz, un error instintivo, un desvío. Como ha demostrado Sebastiano Timpanaro, la transmisión oral o escrita de texto siempre involucra un peligro, y la metodología que aplica Timpanaro a analizar y demoler el lapsus, según Freud, podría servir de matriz para profundizar instancias de la traducción. Sobre todo nos serviría para examinar cuestiones no solo de corrupción semántica, sino de banalización sintáctica, que suele disimularse detrás de las sospechosas exigencias de otra lengua. El traductor nunca va a buscar deliberadamente un error, pero el hiato que se produce en una oración entre un idioma y otro abre las puertas de par en par al lector y le muestra un vacío en el que debe meter la nariz, porque el traductor está visto en esa oportunidad, no ha sabido resolver la cuestión de un modo óptimo, contra su voluntad. Hay algo que se nota invariablemente y es la diferencia entre la indolencia y el límite de fuerzas. Y el lector llega justamente para socorrerlo, para hacer unas horas extra en su beneficio. Uno de los vértigos más riesgosos que pueden distraer al lector cuando debería pasar desapercibido es el de la puntuación. La puntuación también se traduce, debería traducirse. Es la piedra de toque de una traducción. Mantener todos los puntos y coma como punto y coma equivale a falsear el original. A diferencia de muchos otros, la traducción es un trabajo en el que uno sabe lo que tiene que hacer. No habría que despreciar la condición novelística del traductor. Es la prueba de que un hombre sentado puede hacerlo todo. Todo el ciclo de un trabajo empieza y termina en una misma mesa. Es el reino de la paradoja, la inmovilidad absoluta en una silla durante horas y el viaje constante, a otra lengua, a otro país, a menudo a otra época, a la cabeza de otro autor, al incierto país de los presuntos lectores en la nueva lengua, cuya cara desconocemos, pero no su voz, que ya empieza a soplar sugerencias. Con una traducción decía, al contrario que en la escritura propia, uno sabe por dónde empezar. Cree saberlo. Tampoco es que el trabajo originario ya venga dado.
hay que partir de cero en otra lengua y para peor hay que medirse contra algo, mientras que cuando uno escribe se mide contra la nada. Allí reside su hipotética ventaja, que no es sinónimo de mérito. Son los vértigos de distintas formas de escalar. Al traducir a la lengua propia, las dificultades y pérdidas lo ponen al traductor al descubierto de lo que ignora de su idioma. Podríamos invocar otros paralelos entre traducción y guerra. A menudo los trabajos de inteligencia, de espionaje, tuvieron relación con el lenguaje, la codificación. Traducir se reduce a veces a decodificar los mensajes de un enemigo transitorio, de un texto que no quiere pasar a otro idioma, que no quiere rendirse. La historia diplomática de un país puede verse también como la historia nacional de sucesivas traducciones. En toda guerra hay un ganador y un perdedor, y así sucesivamente. Cada vez que emprendo una traducción busco limitarme, como quieren los japoneses, a evitar perder. Cada vez que termino de traducir un libro, ni hablar de terminar uno propio, recuerdo la anécdota que contaba el gran maestro danés Bent Larsen, que mientras analizaba una partida de ajedrez, tras unas cuantas movidas, miró la posición de las piezas y dijo: y ahora la partida es más tablas que antes de empezar. No conozco mejor definición de ese monstruo sensible y severo, de dos cabezas que engendran la escritura y la traducción. Gracias. Bueno, como de costumbre, empiezo yo haciéndote alguna pregunta y hay algo que me llamó la atención en lo que dijiste y sobre lo que me gustaría, en todo caso, que discutiéramos un poco. Siempre lo viví así, pero nunca lo había puesto en palabras, que es lo del traductor como una suerte de evangelizador. Sí. Vale decir, entiendo que hay traductores que se limitan a hacer el trabajo que profesionalmente se les encarga y hay otros que se encargan justamente de buscar donde no les pidieron lo que necesariamente necesita él, pero no probablemente el público, aun cuando lo crea, es algo así. Sí. ¿Podrías ampliar un poco eso? Sí. Sí, me interesa tanto esa parte que ya prescindiría de la traducción si fuera posible, porque siempre me interesó y me pareció que era necesario trasladar de otros lugares, de otras lenguas. Casi te diría que eran como fenómenos meteorológicos que no se producen en el país, ¿no? Eso es la sensación que yo tengo cuando vos incorporás un autor nuevo o una obra nueva, ¿no? La obra no entera, pero 2 o 3 libros de un autor. Sentís que realmente estás alimentando el paisaje de tu país de una manera que antes con algo que antes no existía, digamos, que realmente estás trayendo es como si de golpe apareciera una colonia de coreanos, ¿no? En medio de la pampa, digo, o sea, es digo, lo vivo así visualmente, ¿no? Físicamente. Y además me parece interesante siempre esa cuestión para alimentar el canon, ¿no? Para enriquecer la discusión, el mapa, digamos. Yo siempre me dio la impresión, no solamente acá, digo, si uno va a Inglaterra también es pobrísimo, en el sentido que por la historia que tiene editorial, un país como Inglaterra, la cantidad de traducciones que se hacen es pobrísima, digamos. Entonces, lo que vos sentís que necesita la Argentina o que necesita un país como Inglaterra y muchos otros es contaminarse, digamos, ¿no? de cosas del extranjero y sobre todo, el texto lo relaciono mucho con la escritura propia porque yo siento que muchas de las personas que le prestan mucha atención a la traducción son precisamente poetas, narradores, digamos, gente que está escribiendo, entonces que está, me parece, necesitando y queriendo leer otra cosa para alimentar eso que vive, incluso gente que no estrictamente no escribe, pero está dentro de alguna manifestación cultural, digo, pintores o arquitectos o quien fuera. Me parece decisivo que eso se alimente porque me parece que si no se empobrece completamente la producción, se empobrece. Es como si vos en la Argentina nunca se hubiera mostrado a Picasso, digo, los pintores que vinieran argentinos después serían muy inferiores, ¿no? Te guste o no te guste, digo, no me parece absolutamente imprescindible que alguien lea a Thomas Bernhard, pero me parece que el panorama es un poco más pobre para un lector y para un escritor si no leyó a Thomas Bernhard.
Después, bueno, hay una cuestión de afinidades y de lo que sea, ¿no? Pero hay una cosa que yo en un momento había escrito, después lo saqué, pero que tiene que ver con lo que me preguntabas, que muchas veces cuando uno llega a la traducción, sea como lector o como traductor, cuando no participas de la decisión de traducir algo, y que viene dado, ¿no? Entonces, vos das por hecho algo que en realidad es un proceso que a veces es absolutamente banal y ligero, y se decide, bueno, con un catálogo y marcan algo y se traduce eso. Pero a veces es un proceso mucho más interesante, mucho más misterioso, mucho más largo, que es decidir, bueno, voy a hacer una antología o voy a hacer la obra, una selección de la obra de tal poeta. Y esa decisión o ese proceso a mí siempre me resultó, digamos, fascinante, ¿no? Ese proceso previo. Y no se discute mucho ese proceso. En realidad lo que se discute es, que ni siquiera se discute, digo, bueno, a ver qué subsidios tengo, ¿no? Entonces voy a buscar, entonces si Italia me da algo de plata, voy a ver qué hago de Italia, pero porque es muy difícil hoy decir, bueno, creo que en la Argentina faltan poetas franceses de los años 50 a los 80, por decirte algo, y vos... y no tenés manera, bueno, por suerte Francia es uno de los países que se preocupa por eso, o Alemania. Volviendo al caso de Inglaterra y al de los países que yo un poco mencioné, lo de las lenguas, lo que te da cierta bronca en cierto aspecto es que es la displicencia de los países de lengua inglesa con respecto a la difusión de ciertos autores. Ellos mismos desconocen muchísimo de su historia literaria y no les importa ni rescatarla en su país ni rescatar esos autores o poetas para otros países. Y entonces se hace muy difícil poder difundir la obra de gente muy valiosa que queda completamente enterrada, ¿no? Siguiendo en la misma cuestión de la evangelización, ¿te pasó a vos haberte topado con resultados tangibles en conversos? Vale decir, gente a la que convertiste a partir de traducciones, gente que de alguna manera amplió su perspectiva y a su vez modificó su manera de escritura. Y si te pasó eso, ¿tenés algún caso concreto donde lo hayas podido localizar claramente? Sí, por suerte sí, me pasó un par de veces con gente que había leído una traducción de una novela que yo hice de Ian Sinclair para Sudamericana. Y me pasó con la antología La Isla Tuerta, que es una antología de poetas británicos de la segunda mitad, digamos, del siglo XX. Gente que me escribió específicamente para contarme que había habido 2 o 3 poetas, digámoslo así, que le habían volado la cabeza, ¿no? O sea, y eso fue, para mí, es lo máximo a lo que puedo aspirar, ¿no? Digamos, al margen de que te paguen más o menos decentemente, pero es emocionante porque, digamos, recién lo comentaba, pero hay una relación de afecto muy fuerte para mí con ciertos autores, y por ejemplo, cuando estaba haciendo esa antología, 2 de ellos se murieron en el proceso, eran todos tipos grandes, y mi mujer siempre me carga y me dice que era mi Pami Anglo. Y entonces es muy emocionante ver cómo esos tipos, poco tiempo antes de morir, se enteraron que alguien en un país remoto estaba interesado y los estaba traduciendo y lo agradecidos que estaban, ¿no? Y son tipos muy grandes como Michael Hamburger, que es un traductor del alemán al inglés y poeta importantísimo, que además era un ensayista bastante notable. Y entonces, haber tocado esas vidas y después con esas vidas tocar otras acá, o en España, donde salió la antología en Lumen, es muy, muy, muy impresionante encontrarte con los conversos, como decís vos. Sí, sí. También te pasa a veces con artículos, ¿no? Donde pones todo sobre la mesa en 2 páginas y de pronto te encontrás con alguien que te dice... qué sé yo, me ha pasado 10 años más tarde, leí una nota tuya sobre Harrison, un narrador, M. John Harrison,
y el tipo me cambió la vida. Y es un libro de cuentos, en realidad, que yo no traduje tampoco, pero siempre fui un seguidor y un evangelizador de Harrison. Y es muy emocionante, la verdad que sí. Aprovecho que mencionaste la antología esta de poesía británica, que, bueno, conversábamos hace un rato que no llegó en los términos en que debiera haber llegado a las librerías, o sea, vino en forma acotada. Me gustaría que me contaras un poquito el proyecto ese y luego también brevemente si trabajaste con alguno de los autores directamente, si consultaste a los autores y cómo fue la experiencia de haber trabajado con ellos. Bueno, mira, esa antología terminaron siendo 49 poetas, de los cuales la mitad ya estaba muerto, ¿no? Cuando yo empecé. Entonces a eso no los podía consultar, salvo que creyeran en algún medium. Pero a los otros los consulté, a casi todos en alguna instancia muy particular. De todas maneras, a todos les enviaba los textos en castellano, por más que no hablaran una pepa de castellano. Pero los que sí podían husmear un poquito, lo hacían y digamos, y te hacían algún comentario. Pero en algún caso puntual sí, vas a ver cuando leas la antología, porque algunos de ellos realmente son poetas complejos, como Prynne, por ejemplo, es un tipo muy, muy complejo, a pesar de que yo tomé la primera etapa de su carrera, digámoslo así, de los poemas que publicó en los años 60. Una decisión que tomé, por ejemplo, ahora estoy saltando un poco de tema, pero una decisión que tomé para la antología, porque vos lo mencionabas hace un rato cuando charlábamos, es que decidí no traducir nada rimado, digamos. Salvo hay dos poemas que originariamente están rimados, que yo no respeté eso, pero todo el resto está fuera de la zona de exclusión de la rima, digamos. Y fue un proceso muy largo, fueron más o menos 2 años y medio de trabajo, y yo lo que hice fue agruparlos. La antología va del año 1946 al 2006, digamos, es un límite, digamos, un poco arbitrario, y lo que decidí fue agruparlos más o menos cronológicamente, pero sobre todo por familias de poetas. Por ejemplo, los escoceses están todos juntos. Después había poetas editores en otro capítulo, y fantaseé con otras maneras de reunirlos, pero en general son familias, digamos, gente que o trabajó junta o tuvo una revista en algún momento. Y decidí dejar afuera a muchos poetas que ya estaban difundidos. Por ejemplo, no está ni Oden, ni Larkin, ni Ted Hughes. Digamos, la gente que estaba más expuesta en el castellano la dejé deliberadamente afuera, porque lo que me interesaba era, como te decía antes, traer otra cosa, ¿no? Otros paisajes, que incluso es raro para los propios ingleses, digamos, para los que ven la antología, los autores que están incluidos, o sus viudas, se impresionan en el sentido que les parece, digamos, muy idiosincrática, muy caprichosa para lo que suele suceder en la isla. Pero bueno, eso fue deliberado, digamos. Sí, sí. Sí. Y tiene la antología al final una cosa importante a propósito de lo que decías de lo evangélico, tiene un propósito un poco pedagógico al final, porque hay una serie de biografías, están todas las biografías, digamos, de los poetas, y son biografías que van más allá del dato de cuándo nació, murió y lo que publicó. O sea, ahí trato de hacer un pequeño retrato lo más atractivo posible para que la persona se entere de quién era ese poeta, ¿no? Tengo una pregunta más antes de pasar la posta al público, y tiene que ver con un hecho que siempre nos resulta, si no polémico, por lo menos que genera una cierta tensión.
Como traductor argentino, tradujiste un cuerpo de poesía británica que fue publicado en España. ¿En qué castellano fue publicado? Y en el caso de que haya sido en castellano cercano al argentino, ¿cuánto te costó negociar eso? Claro, claro. No, negociar por suerte no me costó nada, porque yo de antemano sabía que algunas cosas no iba a usar, pero tampoco las usé porque yo ya tenía la práctica por una novela que yo escribí y donde deliberadamente no usé nunca el vos. Entonces yo ya venía un poco entrenado con eso, en ese aspecto del voceo. Pero no me exigieron nada, digamos, fuera de lo que yo ya trataba traté de hacer un argentino, ¿cómo decirte? Un argentino no neutro, pero lo más legible posible porque yo sabía que ese libro iba a ir a México, iba a ir a otros países, a Chile, entonces traté de por supuesto, de no usar palabras demasiado locales, digamos. Cuando tenía la variante, me inclinaba por algo, digamos, neutro. Pero por suerte, digamos, no, de parte de la editorial no hubo ninguna exigencia, no hubo ninguna negociación, para nada. Así que yo siento te quiero decir, siento que es un libro propio, no siento que tuve que ceder terreno en ese aspecto. Sí. No, tuviste suerte. Sí, porque el editor de Lumen con el que trabajo, ahora estoy haciendo un libro precisamente de Hamburger solo, ¿no? Como poeta, una selección, y es una persona fantástica en ese sentido, porque de pronto no es él, de pronto algún corrector te señala algún detalle, pero muy menor, y en general más bien que contribuyen, más bien que te ayudan, ¿no? Es un tema interesante también ese, el de los que están detrás de escena, ¿no? Porque tanto en Sudamericana, donde yo trabajé como editor, o en La Bestia Equilátera, siempre hubo un equipo bastante fuerte de correctores. Y entonces ahí vos ves el proceso de transformación de una traducción, algunas veces procesos salvajes, digamos, realmente, pero en el buen sentido, ¿no? Traducciones que vienen en un estado catastrófico y son absolutamente transformadas en una traducción no solo legible, pero no lo digo que yo lo haga, digo que lo que observo, y no solo legible, sino realmente muy buenas, y es muy curioso porque después aparecen las reseñas diciendo qué buen traductor que está, lo cual. Y claro, vos te reís porque claro, bueno, es inevitable, pero yo creo que es mejor tener un buen equipo detrás y que la impresión que se crea sea falsa que al revés, ¿no? Dejarlo solo un tipo y mandarlo al paredón, porque matás el libro, ¿no? Que es lo importante, en el fondo lo que te interesa es el libro. Pero es muy interesante ese proceso de corrección y también ahí también hay una pequeña guerra, porque también a veces algunos traductores somos cabezones, ¿no? Y querés defender cierta forma. Quizás no. Los problemas o las cuestiones que yo más tuve fueron problemas de forma, no tanto el lenguaje. Con el lenguaje siempre estuve de acuerdo, digamos, pero de forma, ¿no? Porque ahí entra tu oído, ¿no? Y eso es, con todos sus defectos y sus pocas virtudes, pero es curioso porque se discute de traducción y hay un lugar en el que ya no podés discutir más, ¿no? No hay más palabras porque a vos te suena mejor y a mí no, y al revés. Claro. Es muy paradójico, ¿no? Claro. Bueno, y ahora les toca a ustedes, así que ¿quién empieza? Usted mencionó el caso del texto que no quiere rendirse, ¿no? Sí. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo se distingue este caso? Dicho sea de paso, cobra una cierta violencia en el contexto del título de la conferencia, ¿no? Traducción y guerra, un texto que no quiere rendirse. Pero yo quiero preguntar, ¿cómo se distingue este caso del caso de que un texto requiere cambios en la propia lengua? Es decir, que la propia lengua no está preparada para un texto. Sí.
bueno, digamos, hay autores que, digamos, parecen transparentes en el sentido de que quizás no usan palabras demasiado complejas, como ciertas novelas de Beckett, por ejemplo. Si vos te regís por el léxico, no notás que haya demasiada dificultad, que vos tengas que ir a buscar algo, por ejemplo. Pero sí hay una enorme resistencia en el tono, resistencia, digo, en la traslación de un idioma a otro, ¿no? Porque lo que vos tenés que encontrar, me parece, es, digamos, bueno, ve que es muy claro que hay una gran autenticidad en el tono, ¿no? O una impostación perfectamente realizada. Entonces, lo que yo, de alguna manera, como traductor, siempre busco es ir al origen de esa autenticidad. Yo lo que quiero es encontrar un tono auténtico en mi lengua, ¿entendés? Es decir, y cuando encontré eso, me parece que ya tengo la llave maestra. Después me puedo equivocar, y me equivoco, y a veces me doy cuenta, y a veces me doy cuenta más tarde, y a veces no me doy cuenta nunca. Pero si tenés eso, me parece que tenés la llave, ¿no? En buscar el origen, todo libro que se valga, digamos, todo texto que se valga, me parece que tiene un origen, una necesidad para ese texto. Y eso me parece que la tenés que reproducir, hacer renacer eso en otra lengua, ¿no? Como si el texto realmente tuviera que surgir de nuevo de una semilla en castellano, ¿no es cierto? Es como si yo, digamos, te convertís en el doble del autor, digamos. Es como si yo tuviera que, no por pedantería, sino por necesidad laboral, tengo que ser Beckett en castellano, para seguir con el ejemplo de Beckett. Entonces tengo que buscar, es como si yo necesitara que me sucediera lo que le sucedió a Beckett para provocar ese texto. Encontrarse con su madre en Irlanda, que se estaba muriendo, etcétera, ¿viste? Es como que vos de alguna manera, es como una actuación, es como una preparación actoral para mí también eso, ¿viste? Cuando convivís tantos meses con un autor, estás metido en su vida, por eso yo siempre insisto mucho en el afecto. Yo creo que la biografía de un traductor tiene mucha incidencia sobre el resultado de una traducción. No sobre el cariño y el abrazo, no. Tiene una incidencia para mí realmente en el resultado de una traducción. Yo creo que si alguien como Jorge von der Brieder tiene afecto por decirte algo, Bonfoy o Jacoté o quien sea, digo, eso se va a notar en la traducción. Yo creo que eso tiene un efecto en la traducción. Y a veces no lo podés crear artificialmente, a veces no tenés simpatía con un autor, porque es un libro que te dieron y te pagaban bien y tenés que, bueno. ¿Quién más? No puedo creer, Silvina, que vos no hagas ninguna pregunta hoy. Vos que siempre estás entre las primeras. Espera que te pasen el micrófono. Lo que nos gusta acá es la espontaneidad. Y además él dijo algo de que los traductores eran tímidos, en general tipos reconcentrados, ¿es tu caso? Es mi caso. Es la excepción que confirma la regla. No, pensaba en tu caso, cuando te dan libros para traducir, el tema del tiempo, por ejemplo. Esto que es tan terrible para un traductor que no haya... Que vos terminás y no tenés ese tiempo de meterlo en el cajón, irte a otro lado, que yo después sacarlo y decir, ay, me quedó, porque una vez pasa por encima de frases hechas, que ya a esta altura ni se da cuenta, y de golpe unos meses después, o a veces cuando el libro llega, y dice, no, sí, esto, sí. O no sé, la oración me quedó a la vuelta, no se dio cuenta el corrector. Sí. ¿Tenés tiempo para...? Sí, no, tiempo no tengo. Para nada, no. Creo yo, en mi cabeza, me imagino que trabajo en tres fases, digamos, pero que se deben mezclar en una sola, ¿no? Que yo creo que son tres fases. Entonces, al principio trato de atacar el texto, digamos, rápido y mal, y para poder darme ese pasado que vos decís que no tenés, entonces, para crearlo artificialmente, ¿no? Para tener algo listo lo más rápido posible. Después... A medida que voy traduciendo en esa primera fase, marco cosas que ya me doy cuenta que estoy disconforme o que evidentemente resolví muy mal.
Entonces en la segunda fase limpio eso que pinté de amarillo. Y la tercera fase, si tengo tiempo, es leer todo de nuevo. A veces no tengo tiempo, entonces mi apuesta siempre, medio kamikaze, es corrección de pruebas. O sea, siempre que traduje, lo que exigí o lo que traté de conseguir fue poder leer pruebas. Y porque además hay una cosa muy, bueno, como pasa cuando escribís, digamos, cuando ves el texto impreso armado en formato de libro, digamos, sobre todo con la poesía me pasó. Es muy impresionante la diferencia. La computadora es todo mentira, la computadora es una mentira infame, ¿viste? Porque vos te crees que estás haciendo una cosa maravillosa y después la ves en papel, en el formato de libro, ¿no? Con el poema original al lado, y se te viene todo abajo, ¿no? Entonces, para mí la corrección de pruebas es una instancia en la que siempre confío mucho, ¿no? Casi como que acá va a venir Dios y me va a tocar y me va a salvar de todos los males. Bueno, es interesante, a mí me parece interesante justamente que uno pueda plantear como exigencia a aquella persona para la cual está trabajando que quiere ver la corrección de pruebas, que es poco frecuente en general en el mundo de la traducción, por lo menos en el mundo de la traducción, entre comillas, industrial, que los editores se avengan a permitirte pegar una última leída, porque en última instancia el nombre del que va es el tuyo. Hay sí. Yo me topé con muchos casos en los que incluso al traductor se lo trataba como una especie de obrero, digamos de obrero, pero en el peor sentido, no en el buen sentido de obrero. Y entonces, él hizo esta versión, pero nosotros la vamos a dejar bien. Él hizo una especie, como, bueno, es un trabajo de capas, ¿no? Siempre. Pero esa primera capa, bueno, pobrecito, él nos trajo esto, ahora vamos a hacer el libro en serio. Y entonces ni se lo consulta, ni se lo... Y entonces eso no solamente es una falta de respeto y violento, etcétera, sino que además, si vos creés, bueno, en mi caso, que hay cierta cuestión, yo en ese sentido creo un poco en lo autoritario, creo que tiene que haber una voz, esa voz que te llegó para encontrar el Beckett, digámoslo así. Eso lo tuvo el traductor, entonces puede estar equivocado, pero hubo de principio a fin, con suerte, de principio a fin, una misma voz que dictó ese libro. Entonces, si vos intervenís desde afuera, es como una radio que empieza a ser, ¿no? Se empiezan a juntar las estaciones, ¿no? Y entonces no agarrás ni una ni otra y empieza a haber un ruido infernal. Pero pasa eso pero yo creo que se puede lograr, digamos, exigir ese tipo de cosas, como la corrección de pruebas, es como un derecho básico y universal tendría que ser. Junto a esto que estás diciendo con un tema mucho más administrativo, yo tengo la sensación de que para acceder a la corrección de pruebas, al nombre en tapa, a una cantidad de cuestiones, a un contrato bien hecho y a una tarifa digna, parte del asunto es justamente no aceptar cualquier cosa, o no aceptar cualquier cosa en los términos que plantea el otro, sino que si uno va a traducir una porquería, que los términos sean siempre los propios en última instancia, o alguno de los términos sean los propios. Quiero decir que si vos vas de pichi y te dicen te vamos a pagar tanto y vos no discutís la tarifa y vos no discutís la firma de un contrato y no discutís una cantidad de cuestiones que están vinculadas a ese contrato, muy probablemente no llegues nunca a la etapa de las pruebas. ¿Cómo te manejas vos en ese...? Mira, justamente ahora, bueno, yo hace ya varios años que estoy relacionado con editoriales, pero fijo, digamos, trabajé en Sudamericana y en La Bestia. Ahora volví un poco a ser un francotirador, pero sigo trabajando con editoriales. Y lo que me doy cuenta ahora que ahora te exigen, digamos, le pasó a La Bestia Equilátera, le exigen una serie de formularios, no sé si es la CAL o el que inscribe los libros, ¿no? Que haya un contrato con el traductor. Es un papel que tiene que haber en estos formularios que presenta una editorial. Lo que pasa es que pueden pasar muchos años sin que
este organismo le exija a una editorial, sobre todo pequeña, este tipo de cuestiones. Pero ya me doy cuenta que si a una editorial de pequeña escala como La Bestia le tocó esto, evidentemente es algo que ya está empezando a ser parte normal, cotidiana del sistema, lo cual me alegró realmente que el contrato con el traductor fuera parte de toda, digamos, la batería de papeles que vos tenés que presentar cuando inscribís un libro, etcétera. Sí. Y a este respecto también, justamente, bueno, viene a cuento, y esto lo participo, te lo participo a vos, pero también al resto de los traductores presentes. Hoy yo tuve una reunión con el director de esta institución que se llama Opción Libros, que trabaja dentro del gobierno de la ciudad y que me estaba preguntando justamente qué tipo de cosas se podía hacer para prestigiar el trabajo de traductor, y la discusión giró en relación con los problemas que se nos plantean a los traductores en nuestra relación con los editores, que en lugar de ser aliados son prácticamente los principales enemigos la mayor parte de las veces. Y esto tiene que ver también con el tema de la ignorancia que muchos editores, que no son malintencionados, pueden llegar a tener respecto de las leyes que deben cumplirse y a las cuales deben atenerse en el momento de la firma de un contrato. O sea, primero que nada hay la firma de un contrato. Segundo, una cesión temporaria de la explotación, pero temporaria y nunca a perpetuidad. Tercero, una tarifa que funcione más o menos bien. Y nosotros, en función de eso mismo, llamamos a desconfiar de lo que los editores muchas veces llaman el mercado, porque muchas veces el mercado son 4 o 5 editoriales que se pusieron de acuerdo para mantener una tarifa baja, y en realidad las tarifas en este momento oscilan mucho. Hay editoriales que están pagando hasta 150 pesos y hay otras que están pagando hasta 50 pesos el millar de palabras, que es como se mide básicamente en la Argentina. Pero yo lo que diría en todo caso, y vuelvo a sumarme, a montarme sobre lo que acaba de decir Matías, que digamos, son cosas que son necesarias conquistarlas desde el trabajo de la traducción misma, exigiéndolas previamente. Digamos, es interesante ver cuál es la reacción del editor cuando uno le dice yo quiero ver las pruebas, y cómo reacciona uno si el tipo le dice no tengo tiempo. Y estamos hablando en definitiva de alguien que está pagando 60, 70 pesos el millar, que no son las mejores tarifas. O sea, ¿en qué punto se para uno frente a este tipo de cuestiones? Claro, claro. Sí, por suerte los periodos que me tocó trabajar dentro de una editorial o afuera, pero como editor freelance y trabajando con el traductor y como vínculo con la editorial, siempre fueron muy, muy cordiales y muy, los traductores estaban contentos con que digamos, uno les acercara el texto y las sugerencias y digamos, fue muy rico la experiencia y el intercambio. Me consta que parecía ser algo excepcional, digo, eran como excepciones, por lo que ellos me decían, gente que, digamos, tenía más años que yo trabajando en esto, lo cual, bueno, te alegraba que empezara a cambiar. Yo creo que también hay una revalorización de la traducción como trabajo en los últimos años en la Argentina. Hay varias puntas, esta no es una de las menores. Me parece que hay como una especie de ofensiva de parte de los traductores y la traducción en favor de un trabajo mejor, no estamos pidiendo la estatua de Pepe Bianco, ¿no? No estaría mal tampoco. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo para comentar? Bueno, antes de terminar yo tengo una pregunta que me quedó en el tintero y que me gustaría saber cómo la resolvés. Vos dijiste algo que me llamó la atención y es justamente sobre la resonancia que determinado tipo de cosas pueden llegar a tener en un lector extranjero o la falta de esa resonancia. Y usaste el ejemplo Valentín Alsina y demás. Bueno, a nosotros nos estamos traduciendo, nos pasa también que de pronto te encontrás o con el West End o con Holland Park o
o con Neuilly o la Goutte d'Or. Bueno, ¿cómo resolvés vos ese tipo de problemas en la traducción? Sí. Si tenés la suerte de que haya un adjetivo cerca en el original, trato de que ese adjetivo diga bastante en castellano. Diga bastante de lo que yo creo que es ese lugar, porque nadie conoce todos los lugares. Pero es muy difícil eso. Te diría que por eso para mí es el punto insalvable, digamos, ¿no? Por eso te decía que lo realmente intraducible es eso, porque si yo le digo Paraná, el río Paraná a alguien, no hay manera. Yo creo que ahí no hay manera, porque yo tengo, hayas visto o no el río Paraná, si sos argentino, te va a evocar imágenes de algún tipo, que bueno, al otro también, porque va a decir río Paraná, pero va a ser un río, qué sé yo, qué río, ¿no? ¿Y recurrís a las notas de vez en cuando? No soy muy amigo de las notas, salvo que sean palabras muy específicas. Por ejemplo, ahora en Edasa preparamos yo solamente hice la selección y el prólogo de unos relatos de un narrador inglés que se llama Robert Aikman, que tradujo, la mayoría los tradujo un chico que se llama Agustín Pico Estrada, y después Laura Whitner tradujo un último cuento. Y en ese último cuento, por ejemplo, aparece la palabra banshee, ¿viste? Las criaturas de Irlanda. Y entonces ahí sí me parece que hay ciertas cosas que hay que explicar en una línea, ¿no? Ahí sí, digamos, cuando realmente ya es una palabra que pertenece a una especie de... Bueno, que es otra lengua además, digamos, dentro del inglés, porque está citando una palabra gaélica. Entonces, ahí necesitas cierto apoyo, porque ni siquiera los ingleses saben, por más que sea una palabra más o menos que tiene cierta circulación, porque en este caso además había una banda que se llamaba así. Pero trato de solamente limitarme a los casos muy extremos. Sí. Un juego de palabras, viste, que no hay manera de salvar. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los contextos lingüísticos te plantean ese tipo de problemas y los tenés que salvar mucho tiempo después de haber comenzado y se te presentan una y otra vez? Te doy un ejemplo muy simple. En Dublín, lomo de burro se dice hill. Si vos no sabés que alguien dijo hill alguna vez, colina, vas a pensar que están hablando de una colina y no de un lomo de burro. Y entonces puedes traducir todo un texto hablando de una colina que no es tal, en definitiva. O sea, ahí ese contexto vos lo podés reponer. A veces hay un contexto que no se puede reponer porque lo ignorás. Te entiendo, sí. Bueno, viste que yo decía en un momento lo de la adivinación. Para mí realmente me sucedió, digamos, y sobre todo en poesía, que donde vos estás lanzado al vacío, o sea, realmente, o sea, porque el autor está muerto o porque cuando traducís algo que tiene, 200 años, que realmente, digamos, es absolutamente imposible. Bueno, y fíjate que se discuten todavía cuestiones de sentido en Shakespeare o en Milton, digo, o sea que todavía hay cosas que ni siquiera resolvieron los tipos que hablan ese idioma y que tienen toda la historia del idioma atrás. Entonces, de todas maneras, los sustantivos no me preocupan tanto. Por ejemplo, salvo que sean sustantivos donde yo digo, si en una colina hubo un asesinato que es el nudo de un relato policial. Entonces yo no sé si el tipo se cayó de una colina o se tropezó con una loma de burro. Eso sería bastante importante para el relato. Pero en general me preocupa más la frase, ¿viste? La frase me refiero no a una oración, sino 3 o 4 palabras juntas, ¿viste? Si esas 3 o 4 palabras siguen enredadas, ahí sí me pongo más nervioso, ¿no? Y tratás de y me ha sucedido que mentís. O
O sea, te jugás por algo, eso quiero decir, ¿no es cierto? O sea, te jugás en una dirección, porque vos venís con algo en la cabeza y venís con... Entonces, bueno, ese camino que tomaste desde el primer momento te fuerza a seguir tomándolo en una dirección determinada. Entonces, donde se produjo ese vacío que vos decís, acompañás con lo que podés, pero completamente lanzado, ¿no? En ese sentido, mi mujer traduce del francés, por ejemplo, y es mucho más escrupulosa que yo, y se puede pasar 15 días con una oración. Yo no lo puedo soportar eso. Y entonces ahí no porque me quiera dar aires de creador, no me interesa para nada eso. En ese sentido, escribir te salva, ¿no? Porque ya lo haces por otro lado, sino porque estás frente a un oráculo mudo, ¿no? Bueno, siempre está el recurso de poner juego de palabras intraducible en castellano. Bueno, es la última oportunidad que les doy. Si hay alguien más que quiere aprovechar, ¿viste? No, si alguna vez omití, ¿no es cierto? Con el inglés, por ejemplo, que tiene esa adjetivación que uno quiere poner todo y queda horrible todo, palabras compuestas, y alguna vez decimos, bueno, esto cae. Sí. No adjetivos, pero sí a corto de golpe. Sí. Con la misma desvergüenza que hago lo que te conté antes. Sí. Jamás voy a trastocar, digamos, eso no. Pero sí puedo, qué sé yo, por ejemplo, una cosa que traduje que a mí me gustó mucho hacerlo y me pareció que era un libro que tenía su costado evangélico y pedagógico, es una recopilación de ensayos de Huxley que salió en España y ahora salió acá, que se llama Si mi biblioteca ardiera esta noche. Y en ese libro, que son ensayos sobre arte, música y literatura, como son ensayos, es más fácil, porque una vez que te parece que encontrás esa voz, de golpe vos te das cuenta que él dijo una cosa que lo dijo, son artículos que tienen 80, 90 años, donde él había ido a ver un concierto, y de golpe hay una palabra que no se arma. Y entonces vos sentís que vos sos el que tuvo la chance de corregir cuando él no pudo, ¿viste? A veces, digamos, yo creo que es muy importante cuando uno está solo, no en público, ¿no? La pedantería, porque tenés que creértela, digamos. Para ser traductor de ciertas cosas tenés que creértela, porque si no, no podés. Ahí sí que la timidez con uno mismo ahí no va, ¿no? Digamos. Para los demás sí, podés actuar un poco de tímido, pero en la decisión de un texto yo creo que tenés que actuar con cierto salvajismo, porque él te está esperando, como me preguntabas hace un rato, te está esperando, el tiempo no te espera, te espera el editor, y hay que tomar una decisión. Y vos sabés, yo creo que si uno es respetuoso de los textos y adora a ciertos autores y todo, vos sabés hasta dónde podés llegar. Pero hay cosas que sí, que hay. Yo me tomo esas licencias. Sí. Bueno, ¿algún tímido más? Bueno, muchas gracias que vinieron, muchísimas gracias, Matías, la verdad que la pasamos bárbaro. Y el lunes que viene, entonces, a las 8 de la noche, Fabián Iriart, él viene de Mar del Plata, así que ustedes vienen de Capital, aunque haga frío, hagan el esfuerzo. Gracias. No. Gracias.